Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y pasa todos los sábados después del noticiero del mediodía. Y tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos y adelantito del gimnasio que está en la última calle, calle Felipe Ángeles, bajando a la mano derecha. 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos tenemos cultos y miércoles a las 6 de la tarde. En este programa tenemos el gran privilegio de presentar un predicador especial que viene de Morelia, Michoacán. Pastor Jim Gardner está pastoreando en Iglesia Bautista Esperanza Viva en Morelia, Michoacán, y vamos ahora a darle su lugar para predicar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Saludos, es un privilegio estar aquí con ustedes en esta ocasión. Vamos a abrir nuestras Biblias a Santiago capítulo 1. Y yo les invito a que busquen sus Biblias, Santiago 1, para considerar un pasaje breve este día. Santiago 1, vamos a leer del versículo 2 al versículo número 9. Vamos a leer. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ahí parando por el momento, vamos a hablar hoy de Santiago. Santiago es una epístola, una carta que fue escrita
a las tribus, ¿verdad?, de judíos ahí en la dispersión. Y es un libro muy interesante, muy práctico. Comienza diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios, se pone como siervo, pues siendo medio hermano de Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, se identifica como siervo, tal vez por su incredulidad anterior, porque sus hermanos no creían, ¿verdad? Es posible que se sintió indigno de ser llamado hermano en Cristo, de Cristo. Él es el pastor en ese tiempo de la iglesia en Jerusalén, conocido como el justo, por las largas horas en oración que él hacía. Pero aquí en esta carta que escribe, es una carta que se ve luego el anhelo de Santiago para los oyentes, los que iban a leer la carta y compartirla en diferentes iglesias. Su deseo es que nosotros seamos hacedores de la palabra. Habla en capítulo 1 también, al final del capítulo, de una religión pura y sin mácula. Presenta aquí cómo la fe verdadera actúa en la vida cotidiana. Se preocupa por la conducta del cristiano, no solamente el credo, sino la conducta. Habla de la fe y la fe genuina, porque hay diferentes tipos de fe. No solamente es un saber, sino comienza con un saber, pero una fe genuina se convierte en un hacer. Los frutos se ven, una fe viva, una fe verdadera. Aquí en este libro, en esta carta, hay un concepto que aparece varias veces, 7 veces aparece la idea de perfección. Vamos a ver aquí en versículo número 4, por ejemplo. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En un solo versículo vemos la palabra completa, perfectos y cabales, y luego el concepto de que sin que os falte cosa alguna. 4 veces en un solo versículo habla de la perfección, o de ser completos. Y es interesante, habla de la perfección en cuanto a ser completos en nuestra conducta. En esta carta también hay 42 mandatos directos. De los 108 versículos en esta carta, hay 42 mandatos referente a la conducta del cristiano, de ser hacedores de la palabra. Es aterrizarnos y vivir la vida cristiana. Santiago es un libro muy importante para el cristiano. Cita el Antiguo Testamento 4 veces y se refiere a ello aproximadamente 53 veces de 22 diferentes libros del Antiguo Testamento. Se refleja en las enseñanzas de Cristo. Es que Santiago se preocupa por la sinceridad visible, frutos espirituales en los judíos convertidos al cristianismo. Quería explicar que la fe salvadora transforma cada aspecto de la vida. Hay un cambio resultando de la transformación interior, cuando Dios nos da vida al aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nos da vida, y esa vida va a reflejarse en cambios exteriores. Cuando hay vida hay cambios. Así, cuando nosotros vemos a una persona que está tirada tal vez en la calle o bien en la casa, y lo primero que hacemos, le picamos la costilla o le picamos ahí en el pie o algo, a ver si hay movimiento, se responde. Es que esa respuesta indica vida. Y cuando hay crecimiento, tenemos una planta en la casa y le echamos agua y no vemos que salga una hoja, o no vemos que se ponga verde, entonces decimos, pues está muerta. La vida
tiene resultado de crecimiento. La vida va a haber frutos de la vida para ver. Entonces, igual en la vida cristiana. Si hay vida dada por Cristo en la salvación de nuestras almas, va a haber un cambio exterior. Tarde que temprano va a haber algo de cambio. Y usted tiene plantas en su casa que luego crecen rápido. Y luego otras que tardan. Pero hay vida y hay esperanza que crezca. Y la vida, la fe genuina, produce fruto en nuestras vidas, cambios exteriores. Es un libro práctico. Y eso es lo que quisiéramos ver hoy, la fe genuina. No es que yo creo, ¿verdad? Muchos dicen yo creo en Dios. De hecho, aquí en Santiago lo trata ese tema en capítulo 2. No lo vamos a poder tratar el día de hoy. Pero dice ahí, como dicen muchos, ¿verdad? Cuando platico con algunos y les pregunto si creen en Dios, la gran mayoría dice, sí, creo en Dios. Creo en Dios. Y la verdad, yo les digo, pues felicidades. Yo también creo en Dios, pero déjeme decirle que también los demonios creen y tiemblan. Aquí mismo en Santiago lo dice, nada más para referencia, en capítulo 2, versículo 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. O sea, está diciendo felicidades. Tú crees en Dios. Dice, los demonios también creen. Y ellos tiemblan. Usted cree y ni tiembla. Usted cree y hace lo que le pega la gana. Tenemos que entender la diferencia entre la fe que tiene un demonio y la fe genuina. Porque la fe de un demonio no resulta en vida eterna. Dice la Biblia en Mateo 24 que Dios hizo el castigo eterno, el infierno, el lago de Gehenna, como usted quiere decirlo, como dice la Biblia en muchas formas, para el diablo y los demonios. O sea, los demonios tienen fe, pero su fe no es para salvación. La pregunta que le hago a usted hoy es, ¿su fe para salvación? ¿O es la fe como si fuera de un demonio? Es que un demonio tiene conocimiento, conoce, sabe de Dios y por eso tiembla. No nada más sabe de la existencia de Dios. No nada más sabe que Dios es todopoderoso, Dios cumple sus promesas, por eso tiemblan. Por eso rogaban a Jesucristo, no es tiempo todavía, déjanos en paz. Ellos saben que un día su fin va a llegar. Y ellos estaban solicitando permiso para seguir haciendo lo que estaban haciendo. Tienen fe y tiemblan. Sin embargo, esa es una fe falsa, una fe no para salvación. La fe para salvación produce vida. La vida la fe genuina produce cambios en nuestras vidas. La fe de un demonio es aquí nada más en la cabeza. La fe de un verdadero creyente que ha puesto su fe única y exclusivamente en Cristo es una fe que cae al corazón y produce arrepentimiento en su corazón. Y ese arrepentimiento produce en nosotros cambios. Tarde que temprano va a haber cambios. Por la fe. No para poder conseguir la vida eterna, sino como resultado de la vida eterna. La fe de un demonio. Bueno, Santiago hace el contraste aquí entre fe verdadera, fe genuina y fe falsa. Sería una buena pregunta para nosotros hoy en día. ¿Tengo fe genuina o solamente sé de Dios? Solamente respeto a Dios. Creo que existe, creo que es todopoderoso, creo que hizo los cielos y la tierra. O bien, he puesto mi fe en Cristo como mi único Salvador y suficiente, y Dios me ha dado vida eterna. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Dios en su gracia nos dio vida. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos nuestra fe en Él. Y esa fe no es solamente conocimiento,
sino implica un conocimiento que llegue a impactar el corazón de tal manera que se doble la rodilla delante de Dios. Y esa es la fe genuina de Santiago. La fe genuina de Santiago dice, mire, la fe es conocer y actuar. Es conocer y actuar. Y bueno, aquí en versículo 3 dice la palabra, en versículo 2, perdón, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Comienza interesantemente la carta hablando de las pruebas de esa fe. La prueba de esa fe genuina. ¿A poco Dios permite pruebas en nuestras vidas? Dice la Biblia, cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba es cierta, hay una certeza que va a haber pruebas. Cuando os halléis. No dice que sí os halléis, dice cuando os halléis. Y la prueba es de nuestra fe. ¿Cómo es una prueba? Mire, cada prueba que usted enfrenta en la vida, al fin del día, es una prueba de su fe. Es una prueba de su fe en Dios, sus promesas. Es una prueba de su fe en las promesas de Dios y su carácter. Dios dice que es bueno. ¿Usted cree eso? Pues viene una prueba difícil. Una prueba que nos hace tambalear. Es una prueba que decimos, ¿qué hago? Y nos duele, nos es incómodo. Es una prueba de nuestra fe en la bondad de Dios. Es una prueba de nuestra fe en la justicia de Dios. Es una prueba de nuestra fe en la soberanía de Dios. Es una prueba de nuestra fe en las promesas de Dios que nunca nos desampara. Nunca nos deja solos. Es una prueba de nuestra fe. Mire, las pruebas tienen diferentes nombres. La prueba de su fe puede tener el nombre de una enfermedad. Puede ser que fallezca, ¿verdad? Uno de sus parientes, seres queridos. Puede ser el nombre de su prueba, conflicto familiar, cónyuge que batalle con adicciones. Qué sé yo, hay variedad de pruebas, porque dice la Biblia aquí, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire la complejidad de las pruebas, son múltiples, variadas. Pruebas sociales, mentales, físicas, espirituales. Pero toda prueba es prueba de nuestra fe. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Aquí vemos rápidamente en versículo 3 al 5, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. ¿Cuál es el objetivo de Dios en la prueba? Es una prueba de su fe, acuérdese. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Dice la Biblia que Dios es bueno. Dice la Biblia que Dios es soberano. O sea, todas las cosas. En Lamentaciones 3, dice que habrá algo que pase que Dios no mande. Dice, de la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. En la perspectiva humana, nosotros identificamos cosas como malas o cosas como buenas, dependiendo cómo sentimos. Los dolores, las angustias son cosas malas. Las cosas buenas, bueno, nos convienen, ¿verdad? Una buena economía, buenas entradas, una buena venta, buena salud, alegría en la casa, son cosas buenas. Sin embargo, Dios, siendo bueno, todo lo que permite nuestras vidas tiene propósito benéfico. Todo, aunque nos duele a nosotros. Tenemos que confiar en la justicia, la soberanía y la bondad de Dios, sabiendo que Él tiene nuestro bien en su enfoque, en su mirada siempre. El objetivo divino, aquí en este pasaje, rapidito, en primer lugar, versículo 3, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En primer lugar, el objetivo de Dios es ayudarnos a desarrollar paciencia.
Es el propósito de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Dios quiere que desarrollemos paciencia para poder soportar. Mira lo que dice en versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Paciencia o perseverancia. Es cierto, entre más prueba, más podamos resistir. Por eso entrenamos en deportes. Hace unos años yo jugaba fútbol americano y nos ponían pruebas. No nos repartían el equipo. Pues, órale, tenemos un partido mañana. Primero nos pasaban por un mes de entrenamiento y muchas pruebas. Y nosotros decimos, pues, entrenador, nada más quiero jugar. Él decía, para jugar necesitas pasar por esto. Decía, ¿por qué? Pues enséñeme a aventar la pelota, enséñeme a correr, enséñeme las jugadas. No, primero tienes que aprender a persistir. Primero tienes que aprender paciencia, perseverancia. ¿Y cuántas veces nos decía, aguántense, síguele hasta el último momento del partido? Y nos ponía pruebas. Teníamos que hacer ejercicios, teníamos que correr hasta que las piernas se sentían aguadas. Hasta uno ni siquiera, hasta que se quemaban. Y nosotros decíamos, ¿y por qué? Y el entrenador estaba enseñándonos paciencia, perseverancia, no rendirnos, seguir adelante. Y eso es precisamente uno de los propósitos de Dios en la prueba, es paciencia. En Romanos 5, versículo 3 también nos dice el mismo principio bíblico. En Romanos 5, versículo número 3. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos o nos gozamos en las tribulaciones. La palabra tribulación es presión, es como Dios nos pone en el tornillo y comienza a apretar. Dice, sabiendo que la tribulación o la prueba produce paciencia, y la paciencia prueba la prueba, esperanza. En primer lugar, el objetivo de Dios en la prueba es paciencia. En segundo lugar, versículo 4 de Santiago 1, vemos esos 4 conceptos, ¿verdad?, de perfección o de madurez. Dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo creo que nos quiere enseñar un principio ahí, en versículo 4. El principio de perfección. Ahora, nosotros tenemos la idea de perfección como algo sin tacha, ¿no? Intachable, sin mancha. Pero la idea aquí en el griego no es ese precisamente. Es la idea de ser completo. O bien nosotros podemos decir maduros. ¿Qué es lo que Dios desea hacernos a través de las pruebas que Él permite en nuestras vidas? Siendo Dios bueno, Dios que es amor, que Dios, el Dios que está buscando el bien para cada uno de sus hijos. Bueno, paciencia y también perfección o madurez. Usted sabe cómo llega una mariposa a llegar aquí una mariposa, sus comienzos son muy feos. Comienza como un gusanito. Cuando yo era niño, pues teníamos ahí afuera de la casa unos árboles donde de repente ciertas temporadas del año hacían capullos colgándose de todas las ramas. Y nosotros como niños pues agarramos esos capullos y reventábamos esos capullos. ¿Para qué? Para ver qué había dentro. Pues ya ve que curiosos somos, ¿verdad? Queríamos saber. Y sacábamos unos gusanitos ya arrugaditos, negros, bien feos. Y nosotros decíamos, pues eso qué raro, que están dormidos. Hasta que mi padre me dijo un día, hijo, deja esos gusanitos ahí, porque se van a convertir en mariposa. Y decían, no es posible. Pero hicimos caso. Y efectivamente pasaba el tiempo y de ese gusano tan feo se hizo un metamorfosis, un cambio completo, una transformación, y salía la mariposa. Dicen los
científicos, lo que estudian, ¿verdad? Esas cosas, dicen, no hay que ayudarlos. Tienen que pasar la prueba de salirse del capullo. Porque nosotros cuando veíamos uno queriendo salir, le ayudábamos, ¿no? Pues nos daba ternura. Entonces decimos, déjenos ayudarte. Y al ayudar la mariposa, moría. ¿Sabe lo que dicen los científicos? Que la lucha es necesaria para que corra los líquidos a través de su cuerpecito, para que pueda tener la fuerza para volar. Miren nomás. Es igual en la vida cristiana. Dios permite las pruebas para hacernos más fuertes, para ayudarnos a poder resistir lo que viene. En primer lugar, la paciencia. En segundo lugar, la perfección o la madurez. Sin lucha, no vamos a madurar. Necesitamos luchar. Tercer lugar, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ve lo que dice, pídele a Dios. ¿Por qué falta de sabiduría? Pues estamos en el contexto de pruebas. ¿Y quién nos dice, cómo le hago? ¿Quién no va buscando el consejo? ¿Quién no va con el vecino diciendo, mire, esto me está pasando, dame un consejo? Me hace falta sabiduría. Y dice la Biblia, si alguien de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídele a Dios. Consultemos con Dios. Tercer lugar, lo que Dios desea desarrollar en nosotros, no solamente la paciencia y perfección, sino la petición a Dios, o la dependencia en Dios. Quiere que nos acerquemos a Él, que le busquemos a Él. Cuando la enfermedad del hijo de David, en 2 Samuel 12, del 15 en adelante, ¿qué es lo que hacía David en esa angustia, esa prueba? Pues buscaba a Dios, dependía y pedía a Dios. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer en la prueba. Dios desea que nos acerquemos a Él. Tercer lugar, petición a Dios. Y en cuarto lugar, para terminar el día de hoy, el objetivo de Dios en la prueba. Encontramos en versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Premios de Dios. Dice, la corona de vida. Mire, Dios tiene planes para usted y para mí en la prueba. Hay que confiar en Él. Para la otra vez vamos a sintonizar para escuchar y ver la segunda parte de este mensaje. Gracias por su tiempo. Damos gracias a Dios que en el Señor Jesucristo hay esperanza, en su palabra hay verdad para creer, aceptar y vivir. Pedimos la bendición de Dios sobre sus vidas. Estamos orando por todos los que oyen este programa. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía, y les invitamos de todo corazón a venir a nuestros cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y 6 de la tarde los miércoles. Pues ahora, antes de terminar nuestro programa, vamos a escuchar otra pieza de música.